Hola amigas, en este video voy a enseñarles a hacer una blusa muy sencilla, muy práctica, muy cómoda y muy fácil de hacer. Es el modelo que yo tengo puesto y se las voy a enseñar a hacer en esta talla reducida para que a ustedes les quede muy fácil. Espero les guste. Realmente lo que necesitamos en estos momentos es tener la tela. El 1,5 metros de tela, ya sea de lanilla, licrada, ya sea de viscosa, una franela bien bonita. ¿Qué más necesitan? Podemos tener telas que caigan, telas suaves, telas que nos den esa caída que necesitamos. Porque el resto ya lo tenemos, lo que son hilos, lo que es el papel, lo que es el metro, todo eso yo creo que lo tenemos en la casa. Entonces, esto es lo que necesitamos. Como este molde plano yo lo hice con medidas reducidas, yo utilicé este metro que es de medida reducida, que uno lo consigue en cualquier tienda donde venden artículos para la costura. Muy sencillo. Cuando yo voy a hacer mi molde al tamaño real, utilizo el metro común y silvestre que tenemos todos en casa, aplicando las mismas medidas que yo he utilizado en mi molde plano. Bueno, como ya tenemos el molde plano reducido, ahora vamos a desarrollar la blusa en sí para que ustedes aprendan a hacerlo. Vamos a desarrollar el molde, la blusa a partir del molde plano. Este es el molde plano de la parte delantera. ¿Qué vamos a hacer? Buscamos la línea de busto. Sobre la línea de busto vamos a abrir de esta manera. Más o menos hasta más o menos 1 centímetro. Después de que hacemos esto lo tenemos que hacer en la tela, se lo voy a enseñar a hacer en el papel. Para uno hacer esta blusa no la podemos hacer al hilo, tenemos que colocar el papel en esta forma, en diagonal, al bies, o cuando uno va a sacar una falda en campana. Esta es la manera como vamos a trabajar esta blusa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a montar nuestra blusa sobre el doblez de la tela o del papel. Este es el doblez de la tela del papel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir lo que nosotros necesitemos, la amplitud que le queramos dar. Aquí le podemos dar 6 centímetros, le podemos dar menos si quieren, si no la quieren más ancha, pero siempre la trabajamos con 6 centímetros. Mire, 6 centímetros, más o menos así. Bueno, después de que hemos abierto sobre la línea de busto, aumentamos los 6 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Alfileteamos y empezamos a dibujar nuestro molde. Volvemos y dibujamos nuestro molde aquí. Hacemos lo siguiente, hacemos esto. Esto es facilito, esto es sencillo. Pintamos nuestro molde aquí. Aquí le damos 1,5 centímetros. Podemos dar 1,5 centímetros o 1 centímetro. Le damos 1 centímetro. 1 centímetro. Pasamos una línea aquí. De aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar un diagonal. Vamos a hacer esto. Vamos a sacar una diagonal. Desde este punto del hombro hacia el lado de la sisa sacamos una diagonal. Sacamos una diagonal. Nos debe de quedar
de esta manera. De esta manera nos debe quedar. Marcamos donde nos da la línea de hombro. Sí, así. La línea de hombro nos da aquí, más o menos. Entonces, ¿qué hacemos? Recortamos. Esta es la pinza. Si nosotros no queremos que nos quede más ajustada, entonces eliminamos esta pinza. Esta pinza tiene 3 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a entrar 3 centímetros sobre el molde que tenemos y esta lo eliminamos. En tela licrada se puede hacer porque ellas estiran. Entonces hacemos esto. Aquí hemos eliminado esta pinza. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Recortamos. El molde nos debe quedar más o menos así. ¿Por qué nos debe quedar así? Porque cuando nosotros doblamos aquí, ella nos va a dar la caída. Por eso se tiene que cortar al 10 para que nos quede así. ¿Sí ven? Ella nos queda así, pero como la tela cae, entonces por eso se corta al 10 para que nos quede así, nos forme el baberito. La parte de la parte de la espalda, la parte de la espalda tenemos que ubicarla sobre este lado, o sea, aquí. Ella nos tiene que quedar así. La parte de la espalda, en la parte de la espalda no se le hace ningún cambio, es el mismo molde, pero el que la tenemos que como ubicarlo es aquí donde dejamos la marquita donde va la línea de hombro, en este pedacito que es la que nos da la línea de hombro, aquí. Esta es nuestra línea de hombro. Aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestra espalda la vamos a colocar así y ella nos tiene que dar aquí. Cuando tenemos todo esto hecho, entonces damos los aumentos que tenemos que hacerle. A la parte de la espalda en el hombro le damos 1,5 centímetros de costura. En la sisa le damos 1 centímetro también de aumento, y en el costado le damos 1,5 centímetros de costura. Esta es la manera de sacar el molde. Así que espero que me hayan entendido, porque vamos a pasar a cortarlo en tela. Bueno, ya tenemos el molde. Entonces hacemos lo que les dije en el papel. Cogemos la tela y la doblamos al 10 y montamos nuestro molde, alfileteamos y trazamos. Bueno, aquí está. Hacemos la marquita donde vamos a ir. Aquí lo estoy sacando sin sus aumentos, ¿no?
sin su respectivo aumento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como estamos trabajando con 1 metro a escala, le vamos a dar centímetro y medio de aumento a nuestro molde. Ojo, niñas, centímetro y medio, más o menos es esto. Nos vamos así con centímetro y medio. A nuestra sisa le vamos a dar 1 centímetro, más o menos así, 1 centímetro de aumento. Ya, listo. Tenemos que alfiletear bien porque es que esta telita se mueve mucho. Cuando ustedes vayan a coser esta tela, yo les recomiendo que consigan una aguja punto de bola número 12, que no se les olvide, es la única aguja que nos sirve para coser estas telas en máquinas familiares. Lo que muchas veces no nos explican en muchas partes. Entonces aquí vamos a dejar, digamos, unos 2 centímetros. Listo, chicas. Aquí buscamos y hacemos un piquete donde va a ir lo que es la medida de la medida de espalda. Y así es como nos va a quedar. Esta es nuestra medida de espalda. Aquí doblamos y ella nos queda así. ¿Sí ven? Ella cae, nos va a quedar así. Entonces ahora sacamos la parte de la espalda de nuestra blusa. Esa sí la sacamos normal, normalito. Montamos nuestro molde básico, volvemos y alfileteamos para que la tela no se nos mueva. Eliminamos lo de nuestra pinza. Y volvemos y le damos el aumento 2 centímetros acá, centímetro y medio acá, 1 centímetro acá, y a esta parte le damos 1,5. Entonces más o menos así. Acuérdense, niñas, 2 centímetros para dobladillo, 1,5 para costura. En la sisa le podemos dar 1 y aquí le damos 1,5 para costura en la parte del hombro. Uno y medio aquí. Esta es la parte trasera de nuestra blusa. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a colocar, a unir los hombros aquí. Si nos sobra un poquitico, emparejamos lo del hombro. Esto es una blusita muy sencilla y muy cómoda. Y más en estas telitas son muy cómodas y muy frescas para estos calores que en estos días está haciendo en nuestro hermoso territorio vallecaucano. Miren cómo van quedando hermosas. ¿Sí la ven? Ya depende del gusto, si la quieren con manga o sin manga, pues entonces uno le coloca manga o la deja con manga sisa. Eso ya depende de una. Por lo menos yo soy como alérgica a las mangas, ¿no? Entonces yo las hago más bien así, muy sencillas.
Esto queda espectacular. Así como queda en este molde en talla reducida, tengan la plena seguridad que les va a quedar cuando ustedes lo hagan con sus medidas al tamaño real. Es espectacular, es genial. Como yo les digo siempre, niñas, ahí me cantó el gallo de mi finca, pero bueno, esa hermosa voz que tiene el gallo Claudio. De todas maneras, les comento que esto queda muy chévere esta blusita. Es una blusita que sirve para cualquier salidita rápida. Miren lo hermosa que se ve. Este babero tiene que caer. Miren. Ya uno cuando la coloca ya se acomoda su babero. Entonces, ¿qué hacemos? Después de que tengamos así, entonces unimos los hombros. Primero fileteamos, si quieren filetean primero, todo lo filetean, todo el borde lo filetean. Después de que fileteen, entonces ya se empiezan a unir. Aquí se filetea y si ustedes quieren colocan un sesgo o lo doblan así porque la tela se presta para hacer esta costura así. Lo mismo en las mangas, en la sisa. En la sisa se filetea y usted lo doblan 1 centímetro y le pasan la costura. Acuérdense de utilizar aguja punto de bola número 12, que es la que le sirve para estas telas. Después de cortar, de sacar la blusa en tela, vamos a filetear por todos los bordes. Sisa, costado, hombro, escote, todo eso lo vamos a filetear. Así que empecemos. Bueno, niñas, así es como debe quedar nuestra blusita fileteada. Ahí les muestro, esta es la parte delantera y esta es la parte de la espalda, así. Ahora pasamos a la máquina a hacer costura recta. Bueno, niñas, ya estamos aquí en la máquina donde vamos a empezar a coser, a unir ya nuestra blusa. Vamos a unir hombros, vamos a colocar alfileres para que no se nos mueva. Miren, estos son los hombros. ¿Sí los ven? Bueno, vamos a coser nuestros hombros. Después de fileteado, armamos la blusa en la máquina y este es el resultado. Dobladillamos la sisa, hacemos el dobladillo en la parte inferior, dobladillamos el cuello y este es el resultado de nuestra blusa. Espero que me hayan entendido, espero que les haya gustado. De ustedes depende, de la imaginación de ustedes depende si la quieren con manga, si la quieren en vestido, si la quieren en crop top, ya depende de la imaginación de cada cual. Yo les doy las pautas básicas. Niñas, desarrollen su imaginación. Si te gustó el video, no olvides de darnos like, suscríbete, comparte este video con tus amigas para que se suscriban y puedan desarrollar su imaginación. Por allí dejo mis redes sociales para que se suscriban. Estaré publicando fotos de todo lo que yo realizo. Espero que les guste y que tengan un hermoso y bonito día. Bye.